Pedimos que se tomen un tiempito para poner en silencio sus celulares, o si es posible apagarlo, para no interrumpir este tiempo. Y vamos sacando nuestras Biblias. Hoy empezamos una nueva secuencia en 2 de Corintios, así que saquemos nuestras Biblias, hermanos. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Antonio esta mañana. Hermanos, buenos días. Amén. Hablo fuerte porque nuestros jóvenes acaban de llegar y están que se quieren quedar dormidos algunos. Ya les veo ya. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Bien? Está bien, qué bueno. Bien, de verdad que estamos pasando tiempos bien difíciles ahora, de mucha zozobra. Primero fue en Venezuela, un país que queremos mucho, y hace poquito fue en Colombia, el sismo en Colombia, más de 200 muertos, y creo que la que está en la cabina se ha quedado dormida. La que tenía una... Ahí está, gracias. Sí, entonces les decía que de verdad duele en el corazón, vean tanto dolor, tanto sufrimiento, los testimonios son de verdad fuertes, gente que ha perdido no solamente todas sus cosas materiales, sino también sus familias, hasta sus mascotas, y en fin, ¿no? O sea, ¿cómo consolar a gente que está pasando por una situación así? El otro día estaba esperando a mi hija que salga del colegio en la noche y unos niños de su aula salen muy asustados. Hermano Antonio, estamos muy preocupados, hermano Antonio. Cálmense, ¿qué ha pasado? Yo pensé que los habían jalado en matemáticas, ¿no? Habían desaprobado una materia. No, hermano, hemos estado viendo las noticias y va a haber un sismo de 8.5 aquí en Perú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Dije, bueno, todavía eso la ciencia no lo puede predecir, si no se evitarían muchas muertes. Eso digo, es algo que todavía no se puede predecir, ¿no? El momento exacto cuando va a suceder una catástrofe como estas que estamos viendo en muchos países. Lo que sí les dije es, vamos a confiar en el Señor. Nuestro Dios, en el que ustedes han puesto su confianza, en el que creemos, tiene el control de todo. Él es un Dios soberano, ¿sí? Y así que vamos a confiar en Él. Y ya, entonces se calmaron un poco, ya está, ¿no? Fueron a su casa a dormir más tranquilos, porque decían, ni siquiera vamos a poder dormir, hermano, esta noche, ¿no? Con la preocupación. ¿Y tiene la Biblia algo que enseñarnos frente a los desastres, a las calamidades? Yo entiendo que a algunos les gusta la profecía y quieren decir, ya, esto es que ya viene mañana el Señor. Calmémonos, ¿no? Con paciencia, ¿sí? Lo importante es ¿qué tiene que decirnos la Biblia? ¿Sí? Frente a situaciones o cualquier situación, cualquier conflicto. ¿Quiénes están pasando por alguna dificultad, por algún problema, por algún conflicto esta mañana? Seguro que todos. O quienes conocemos a alguien que está pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna situación difícil. Seguramente que todos. Entonces este mensaje de la palabra de Dios es para todos nosotros. Así que yo les voy a pedir que por favor prestemos bastante atención a lo que la palabra de Dios nos va a decir esta mañana, pero antes permítanme orar. Amado Dios, no podemos de verdad comprender cuando vienen situaciones tan difíciles como estos desastres que están habiendo en diferentes partes del mundo. Es difícil consolar a personas que lo han perdido todo, Señor. Algunas que están en los hospitales muy heridas, Señor. Pero gracias porque tenemos tu palabra, que esta mañana estamos seguros va a ayudarnos, Señor, a poder entender todo lo que está pasando y sobre todo qué hacer, Señor, ante una situación tan difícil que nos toca vivir. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayude a estar atentos, a escuchar tu palabra, Señor, y a poder aplicar en nuestra vida, Señor, lo que vamos a aprender
en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces le he puesto a este mensaje el título de Consolados para consolar. Y está en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 11. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de la tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, como ya se ha venido anunciando, hermanos, a partir de hoy vamos a comenzar a estudiar esta segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Y déjenme decirles que es uno de los escritos menos estudiados. Si más se conoce Primera de Corintios, ¿no? Pero esta es la carta más personal del apóstol Pablo. En esta carta abre su vida al conocimiento público, ¿sí? Y nos va a demostrar que Pablo, claro, el superhéroe, también era humano, ¿no? Tal como los otros hombres, él experimentó dolor y gozo, victorias y fracasos. Y en esta carta justamente nos va a contar algunas de las cosas que él ha tenido que sufrir por Cristo. Claro, en el capítulo 11 va a dar más detalles, ¿no? de lo que él ha pasado. Ahora, ¿por qué escribe esta carta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Es interesante, pero aunque parezca increíble, algunas personas dentro de la iglesia están cuestionando el llamado de Dios a Pablo. Por eso él quiere, mediante esta carta, dejar por sentado que es Dios quien lo ha llamado. Feliz cumpleaños, Bulito. Feliz cumpleaños. Sí, por ahí está otro cumpleañero, no lo veo. Bueno. Entonces, miren el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, yo he sido llamado por Dios. La iglesia no me ha nombrado a mí como apóstol. Ni siquiera yo mismo me he autodenominado. He sido nombrado por Dios para ser su mensajero, para llevar su palabra. Pablo es consciente que la fuente de su llamado y su nombramiento viene de lo alto. Ahora, lo que él hace en su vida, todo lo que hace en su vida y su ministerio, lo hace porque Dios lo escogió para ello. Pablo en algunos momentos de su vida, me imagino, que hubiese querido tirar la toalla. Decir, ya no puedo más ya. Eran tantas las aflicciones, los problemas que estaba pasando, ¿sí? Pero él sabe que su vida, su ministerio no se debe a hombres, ¿no? Ni siquiera, como decía, a su propia elección. Se debe solo y únicamente a Dios. Ahora, el apóstol Pablo, además, también nunca le gustó trabajar solo en su ministerio. Él no era un llanero solitario, ¿no? Yo lo voy a hacer todo, ¿no? Como vemos ahí en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo.
Entonces, ¿cómo llama a Timoteo? Su hermano. Porque Pablo sabe que Dios es la fuente de la hermandad entre los creyentes. Ahora, nosotros conocemos bien quién era el apóstol Pablo, ¿no? Y este ministerio tan grande que llevó a cabo a favor del Señor Jesucristo. Pero a pesar de su llamado y ministerio, ojo, él nunca se sintió una persona importante, superior a todos los demás hermanos. Él sirvió a Dios no porque fuera la mejor persona, sino porque Dios tenía una obra que hacer y por su soberana misericordia, Dios le llamó, le escogió a Pablo. Ahora, a lo largo de todas estas semanas que vamos a estar estudiando esta hermosa carta de 2 de Corintios, vamos a conocer muchos aspectos de la vida y ministerio del apóstol Pablo, este gran siervo de Dios. Pero sobre todo vamos a conocer al gran Dios a quien Pablo sirve. Y como dice en el versículo, Dios es la fuente de gracia y paz para todos nosotros. Dice, versículo 2, 2 Corintios capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay muchísimo que decir sobre estas palabras que usa aquí, pero por el tiempo me gustaría avanzar en lo que es ya el fondo del mensaje, que Dios nos llama a consolar a nuestros hermanos. Sí, esta mañana vamos a ver que Dios nos llama a cada uno de nosotros a consolar a nuestros hermanos. Ahora, ¿de qué manera podemos consolar a nuestros hermanos? Vamos a ver del versículo 3 al versículo 11, 3 formas en que podemos consolar a nuestros hermanos. La primera de ellas es ayudándoles a comprender que somos consolados por Dios para consolar. Miren lo que dice el versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, es triste, muy triste, que muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia y aún nosotros mismos no sepamos cómo afrontar las aflicciones, las dificultades cuando éstas se presentan. Y es porque desconocemos o ignoramos muchos de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Yo soy el primero de ellos. Cuando estoy en algún problema, una aflicción, lo primero que hago, ¿qué es? Quejarme. No, empiezo a lamentarme, Señor, porque a mí, si yo te sirvo, yo soy buena gente, ¿por qué permites que yo pase esta aflicción, esta prueba? Por eso Pablo anhela que los creyentes en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias en general tengamos muy en claro el gran privilegio de poder contar con la ayuda divina en medio de las pruebas. Miremos cómo empieza el versículo 3, dice esa palabrita, bendito, es un adjetivo que expresa la idea de magnificar, de exaltar, de alabar, y es la expresión de más alta veneración. Por eso dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿se dan cuenta por qué es tan importante esta pequeña palabrita, bendito? Porque, ojo hermanos, pase lo que pase en nuestra vida cristiana, siempre debemos exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Amén? Claro, fácil es decirlo ahorita, pero pense que venga un sismo. Lo digo nuevamente. Pase lo que pase en nuestra vida cristiana, debemos exaltar siempre y alabar el bendito nombre de nuestro gran Dios. Que no es otro, dice el apóstol Pablo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como sabemos, Jesucristo es la manifestación perfecta del Padre y cuya deidad queda demostrada cuando Pablo le llama Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor.
Esa palabrita también tiene mucho, ¿no?, significado. Y como sabemos, Dios, en un acto sublime de amor, decidió enviar justamente a su Hijo unigénito, para ser nuestro Salvador. Jesús es aquel que estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros, para salvarnos no solamente de la condenación eterna, sino para que cada uno de nosotros también podamos confiar en Él. Miren que Jesús, con su muerte en la cruz, ha logrado que nosotros tengamos el privilegio de ser hijos de Dios. Eso es algo asombroso. Un cochino pecador como tú, que sea hijo de Dios. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Por eso necesitamos ayudar a nuestros hermanos que están pasando por alguna aflicción y prueba, a que nunca duden de la misericordia de Dios para cada uno de ellos. Por eso en Salmo 103:13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Los que somos padres sabemos, ¿no?, que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por nuestros hijos. Estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio por ellos. Y miren qué tan grande sacrificio, qué tan grande muestra de amor ha hecho Dios al enviar a su Hijo unigénito. Este término que usa acá el apóstol Pablo cuando dice que es Padre de misericordias, expresa la idea de alguien que acoge a los miserables, aquellos que habiéndose sublevado se postran en su miseria, de alguien que tiene la capacidad para sentir las desdichas de los demás, de alguien que tiene la capacidad de amar al pecador. Pero si nos hemos fijado bien, Pablo usa este término en plural. Entonces no se trata de la misericordia de Dios, sino de las misericordias, es decir, de las múltiples expresiones que ponen de manifiesto la gran compasión que tiene Dios con nosotros. Siendo grandes pecadores, gozamos del amparo divino. Las misericordias son el conjunto de actos divinos que lograron nuestra salvación. Las misericordias de Dios son la infinita dimensión de su amor por los perdidos, que como hemos dicho, entrega aún a su Hijo amado, ¿sí?, para que por su muerte los pecadores podamos acceder a la vida eterna. Ya no hay más condenación para nosotros. Solamente nos espera la eterna salvación. Las misericordias comprenden también la permanente actuación de Dios a favor de todos los que hemos sido salvos. Dios no está de brazos cruzados en el cielo mirando todo lo que pasa, ¿no? No. Él controla su creación. Él sabe todos los sufrimientos, todas las dificultades que experimentamos diariamente. Y diariamente nosotros podemos ver el gran amor de Dios. Si no, ¿saben qué? No nos hubiésemos levantado esta mañana, ¿sí? Entonces, desde el momento que nos levantamos de la cama, nos ponemos de pie, podemos ver la misericordia de Dios. ¿Saben que hay mucha gente que se acuesta y ya no se levanta? Ustedes y yo hemos tenido el privilegio esta mañana de experimentar el amor de Dios. Entonces, sin duda, hermanos, no podemos llegar a comprender la misericordia de Dios lejos de la cruz, ya que ahí es donde se aprecia la misericordia de Dios en su máximo esplendor. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. El santo Hijo de Dios sufriendo los más grandes improperios, soportando los más viles castigos, siendo abofeteado, escupido, ahí coronado con una corona de espinas, clavado de manos y pies en esa cruz. Todo esto es solamente una pequeña expresión de las misericordias de nuestro Dios. Ahora, el apóstol Pablo sin duda tiene todo esto delante de él cuando está escribiendo, y mucho más. Por eso le llama Padre de misericordias. Pero también se dirige al Padre llamándole
Dios de toda consolación. Eso está en el versículo, al final del versículo 3. Entonces, por la misericordia, el amor de Dios se convierte en consolación hacia los suyos. Su afectuoso cariño se da hacia quienes no podían ser consolados a causa de su pecado. Pero hoy, en medio de nuestra lucha cotidiana, cuando surgen los conflictos, cuando vienen las lágrimas y sentimos que ya no tenemos más fuerzas, el Dios de toda consolación acude al lado de los suyos y nos abraza con tierno amor. Ese término consolación tiene el sentido de venir al lado de alguien con la provisión necesaria. Por ello, el título de Dios de toda consolación nos da la idea de la capacidad divina de actuar en una consolación ilimitada. Dios, hermanos, siempre presta a sus hijos consolación en toda circunstancia. Dios siempre está dispuesto a consolar a todos los que claman a Él, a todos los que vienen a Él y claman por su misericordia. Yo les pregunto, ¿hemos experimentado alguna vez en nuestra vida las misericordias y la consolación de Dios? ¿Hemos disfrutado de esa paz y ese gozo que Dios sabe dar? ¿Le hemos alabado a Dios por ese amor infinito que Él nos da? Hago estas preguntas porque a veces me parece que somos muy ingratos con Dios. Y cuando vienen los problemas, nos quejamos y nos olvidamos de las misericordias de Dios, de las bondades de Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo es que quiere que los creyentes no vivamos malhumorados, enojados, preocupados, como si estuviéramos abandonados a nuestra suerte. No. Miren el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ojo, en todas nuestras tribulaciones, ¿pero para qué? Ahí está el propósito, ¿no? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En este versículo el apóstol Pablo expresa claramente que nuestro Dios nos consuela no en algunas, sino en todas nuestras tribulaciones. Entonces es necesario comprender, hermanos, ¿sí?, que si nosotros hemos decidido poner nuestra fe en Cristo, si hemos decidido ser fieles a Jesucristo, sí o sí vamos a padecer persecución y tendremos conflictos en este mundo. Como decía una amiga, ¿qué corona tenemos nosotros? ¿Sí? Para que nosotros no pasemos por pruebas, por dificultades. Si todos los apóstoles, todos los seguidores de Cristo los han pasado. Pero también se nos muestra de una manera clara cuál es el propósito por el cual Dios permite que pasemos por estas tribulaciones. Estas nos servirán de preparación personal para que nosotros también podamos consolar a otros creyentes cuando les toque a ellos pasar por estas aflicciones, por estas pruebas. Entonces, hemos de entender, hermanos, si queremos ayudar a nuestros hermanos, Dios tiene que pasarnos por esta escuela, ¿sí?, que muchos la quisiéramos evitar, ¿no?, pero no se puede, ¿sí? Dice que tenemos que identificarnos con los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Y estos sufrimientos nos sirven, ¿sí?, para que nosotros seamos transformados, hechos cada día más a la imagen de Cristo. Entonces, viéndolo, ¿se entendió? O sea, tiene un propósito, ¿no? O sea, las pruebas, las aflicciones fortalecen nuestra fe, prueban nuestra fe, ¿sí?, pero nos ayudan a identificarnos con Cristo, y esas pruebas que nosotros pasamos hoy día nos van a servir mañana para consolar a nuestros hermanos. Entonces, solo de esa manera podemos entender lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos,
Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, si Dios ha permitido que pasemos por alguna experiencia, ¿no?, una prueba, ¿sí?, nos está capacitando para que podamos ayudar a nuestros hermanos. ¿Sí? Por las experiencias del creyente, por las pruebas, somos capacitados para consolar, ayudar y alentar a nuestros hermanos que en un momento van a pasar también por aflicciones, por pruebas. Entonces, ¿estamos dispuestos a mostrar a otros, ¿sí?, que están pasando por alguna dificultad, por alguna aflicción, el mismo amor que Dios ha tenido para conmigo, para con nosotros, cuando hemos pasado alguna experiencia semejante o peor? Hermanos, alentar a nuestros hermanos en la fe es un deber de todo aquel que sigue a Cristo. Es muy importante que nuestros hermanos, ojo, nos vean como ese canal de consuelo divino y no tanto como esas personas condenatorias que están esperando que su hermano se equivoque para lanzarle todo el peso de la ley y condenarles. ¿Por qué somos tan ligeros para juzgar a nuestros hermanos? Te lo dije, te lo advertí, que no, ya, por tu culpa, ¿no?, por tus malas decisiones estás pasando esto. Nos falta esa empatía, ese amor que nuestro Señor Jesús tenía para con todos los pecadores y que lo ha tenido para con nosotros. Somos muy buenazos para fijarnos en las fallas de los otros, pero no en las nuestras. Claro, yo quiero que Dios me trate con misericordia, con compasión, que me perdone, pero yo perdonar a otro, no, eso no está bien. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En este versículo el apóstol Pablo nos muestra una gran verdad que muy pocos queremos aceptar. Y es el hecho, como les venía diciendo, que todos aquellos que hemos decidido identificarnos con Cristo, tenemos que estar dispuestos a ser compañeros de Cristo en sus aflicciones. Claro, entiendo que a ninguno de nosotros nos guste pasar por sufrimiento, nos guste pasar por alguna prueba, por algún dolor, pero es algo inevitable si el Señor lo permite. Pero no olvidemos que siempre hay un propósito detrás de todas las pruebas y siempre podemos experimentar la abundante consolación de Cristo. El Señor Jesucristo ha prometido que nunca nos va a dejar. Yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles de entender y explicar, ¿no?, como cuando viene un sismo. Pero justo allí en medio de las lágrimas experimentamos la consolación de Dios, ayudándonos a entender que aún de las circunstancias más adversas seguimos contando con el amor profundo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a confiar en estas promesas de Dios? Que Dios nunca nos dejará solos, más aún en los momentos difíciles de la tribulación. Vamos a mantenernos firmes en nuestra fe, aun cuando no alcancemos a comprender el porqué de tantas aflicciones. ¿Queremos identificarnos con Cristo en sus aflicciones? Vamos a consolar a nuestros hermanos, así como Dios nos consuela diariamente a nosotros. Les voy a confesar algo. Yo le agradezco infinitamente al Señor Jesucristo
por los buenos hermanos que Él puso a mi lado. Yo también soy humano como ustedes. También tengo mis luchas y mis aflicciones. Y cuando caí, cuando fallé, no me condenaron, no me apedrearon, sino mostraron todo su amor, toda su compasión, su cariño. Y me animaron a seguir adelante, me ayudaron a levantarme. Tuve que ir hasta el psicólogo. Había ya en Lima un hermano muy bueno que Dios lo preparó, que me ayudó a salir de ese momento tan oscuro que me tocó pasar en la vida cristiana. Y por ellos estoy aquí. La segunda forma como podemos consolar a nuestros hermanos es ayudándoles a comprender que somos probados para bendición, dice el versículo 6 y 7. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo de verdad a veces escribe cosas difíciles. Este versículo 6 es difícil de entender. Ahora, claro, le está diciendo el apóstol Pablo que sus sufrimientos, una de las cosas que por lo que estaban cuestionando al apóstol Pablo, que no era un apóstol, que no era un llamado de Dios, dice, si este hombre está sufriendo tanto, está siendo castigado por Dios. Entonces Dios no está con él. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, porque había esa idea que los que prosperaban, los que les iba bien, los que tenían buena salud, esos eran bendecidos por Dios. ¿Les parece conocido lo que estamos hablando del siglo I? Siglo XXI siguen en la misma cantaleta. No hemos entendido nada. Entonces Pablo les dice, yo estoy sufriendo a favor de ustedes, en pro de los creyentes de la iglesia, para su consuelo y salvación. La primera parte se entiende, ¿no? O sea, dice el apóstol Pablo, si yo sufro es para que ustedes vean el gran amor que tengo para ustedes. Les amo tal, de tal manera que debe servirles de consuelo, ¿sí? Mis sufrimientos, de que alguien les ama y se interesa por ustedes y está dispuesto a sufrir aún el martirio por amor a ustedes. Eso se entiende, ¿verdad? Pero la segunda parte es la difícil, ¿no? Dice que sufre en favor de los creyentes en Corintios para su salvación. Indudablemente no puede estar hablando de la salvación de sus pecados, puesto que esto es una obra absolutamente de Cristo y solo por medio de creer en la obra de Cristo en la cruz es que alcanzamos la salvación. De seguro tiene en mente el apóstol Pablo la santificación de los creyentes, que es un segundo nivel de la salvación que otorga Cristo a los que han puesto su fe en Él. Y es en ese sentido que valen la pena todas las aflicciones que Él ha tenido que pasar desde el momento que le predicó el Evangelio por primera vez y estableció la iglesia de Corinto. La consolación divina, ojo, no consistió en evitarle los sufrimientos al apóstol Pablo, sino que él pueda ver el fruto de su trabajo en la vida de cada uno de los creyentes que conformaban la iglesia. De esta manera, el apóstol Pablo experimentó él mismo una gran consolación de parte de Dios. Y el mejor ejemplo de lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí?, lo tenemos en los grandes sufrimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, el santo varón que nunca pecó, se va a enfrentar a una aflicción, a una prueba muy grande. Y conocemos en Getsemaní, ¿no?, el sufrimiento, la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios, si es posible que yo no pase por esa prueba. Y Lucas, el médico, dice que el sudor del Señor Jesús caían como grandes gotas de sangre. Y eso es algo comprobado científicamente que sucede cuando una persona está sometida a un estrés bárbaro. Pero sin duda, todos los sufrimientos de Jesús fueron de bendición para cada uno de nosotros. Y nos deben de servir para poder sobrellevar
cualquier aflicción que nos toque pasar, porque nunca ninguno de nosotros vamos a sufrir como sufrió Pablo, ni mucho menos como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hermanos, ahora que Cristo está sentado en el trono y nos ve a nosotros sentados aquí, ¿saben qué dice? Valió la pena ir a la cruz. Logré la salvación de estas personas que tanto amo. Qué bueno que en el versículo 7 Pablo menciona a los creyentes de Corintios llamándoles sus compañeros en las aflicciones. Compañeros en las aflicciones. Claro, nos gusta como iglesia pasar bonitos momentos, celebrar matrimonios, tener ágapes y qué sé yo, ¿no? Muchos eventos bonitos. Pero ¿y las pruebas, las aflicciones? Eso no nos gusta. Es bueno también para nosotros que Dios ha provisto una gran compañía de hermanos en la fe, ojo, que nos aman y se preocupan por nosotros cuando estamos pasando por alguna dificultad, ¿verdad, hermanos? Miren a su costado, miren a su costado. Esa persona que ustedes tienen a su costado les ama. Y Dios la ha puesto ahí a su lado para que le consuele, le anime, le fortalezca. No está de adorno ahí. El Señor sabe, hermanos, que podemos contar con la ayuda de nuestros hermanos en medio de nuestras luchas. Y dice el apóstol Pablo que Dios nos da una energía que produce abundantemente, poderosamente la paciencia que necesitamos. Y esta es una acción sobrenatural. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunos momentos yo he querido tirar la toalla. Dios, ya no más, por favor, llévame, quítame este sufrimiento, no puedo más. Y Dios viene en nuestra ayuda cuando clamamos a Él para darnos esa paciencia, esa fortaleza, para mantenernos firmes en medio de la prueba de fuego. Y es Dios, hermanos, quien produce en nosotros esa paciencia. No somos nosotros, es el Señor. Y de esa manera también podemos permanecer firmes, fieles a nuestro Señor. Pero lo más importante, hermanos, de todo esto es que contamos con el compañerismo de nuestros hermanos para ayudarnos a soportar estas pruebas. Y yo les digo, hermanos, de verdad, las cosas que nosotros pasamos diariamente no son nada. Hay aún grandes siervos de Dios, hombres que están consagrados a Dios, sirviendo a Dios, que de verdad pasan por pruebas que uno dice: wow, Dios, ¿por qué puedes permitir que un siervo tuyo sufra de esa manera? Yo me acuerdo mucho que me impresionó mucho la historia de un misionero que fue enviado con su esposa y su pequeña hijita, aún todavía de meses de nacida, a una tribu no alcanzada. Ni siquiera ellos hablaban el mismo idioma, no entendían el dialecto de esta tribu. Y él estaba de alguna manera dándoles cosas a estas personas para ganarse su confianza, eso. Pero una noche de la nada, de manera inesperada, vienen y atacan al campamento donde él estaba y muere su esposa, matan a su esposa. Y él se queda solo con su pequeña bebé. Y no sabía qué hacer. Abandonó la obra, comenzó a quejarse a Dios, que si él estaba sirviendo, quería alcanzar a esta gente perdida, porque él permitía que pierda a su esposa, que no tenía sentido, que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando creció su hija, y ella se enteró la forma como había muerto su madre, ¿saben lo que hizo? Fue nuevamente su hija a esta tribu para alcanzar a estas personas. Y gracias a la hija de este misionero, hoy día hay una iglesia ahí. Muchos se salvaron. Somos conscientes de los bendecidos que somos
aún en medio de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas? ¿Estamos siendo buenos compañeros de nuestros hermanos en sus aflicciones? ¿Pueden de verdad contar con nuestro apoyo nuestros hermanos cuando pasan por alguna dificultad? Nuestro papel es clave, hermanos. Es vital. Porque si alguien viene a mí a pedirme un consejo, una ayuda, y yo no le oriento bien, y lejos de animarle a que ponga su confianza en Dios, le digo, sí, pues comienzo también yo a echar más leña al fuego y a quejarme de Dios, que Dios es injusto, que no sabe lo que hace. Ay, ay, ay. Miren todo lo que podemos ocasionar en la vida de otra persona. Finalmente, hermanos, la tercera manera de poder consolar a nuestros hermanos es ayudándoles por medio de nuestras experiencias a confiar en el poder de Dios. Nuestras experiencias valen mucho. Dios por las puras no permite que suframos. Dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, no sé si les ha pasado, pero muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. ¿Por qué a mí me tocan todas las pruebas? ¿Por qué a mí todas las aflicciones? Sabiendo esto, que es muy común en el ser humano, el apóstol Pablo, de una forma admirable, les va a contar las grandes penalidades que él mismo como apóstol de Jesucristo ha tenido que soportar en su ministerio. Y les pide, por ejemplo, que no se olviden que en Asia tuvo que soportar grandes conflictos. Dice, no queremos que ignoren. Por medio de esta expresión, Pablo quería que los acontecimientos que le habrían sobrevenido a él estuviesen en la mente de los cristianos en la iglesia de Corinto. ¿Para qué le serviría esto a los creyentes? Les serviría de aliento para que al estar atravesando ellos mismos por dificultades y aflicciones, por grandes pruebas, entiendan que así como Dios había sido fiel en cuidar a su siervo, el apóstol Pablo, también lo haría con ellos, también cuidaría de cada uno de ellos. ¿Me dejo entender? Por eso es importante que compartamos con nuestros hermanos cómo obra Dios a favor de nosotros, porque eso le va a ayudar a mi hermano a confiar en Dios. ¿Sí? O sea, mi experiencia es muy vital para mi hermano. Cuando alguien venga a mí con algún problema, hermano, yo también pasé por la misma circunstancia que pasaste tú, y Dios estuvo a mi lado, Dios me consoló y Dios me sacó de ese problema. El versículo 9, el apóstol Pablo les cuenta que estuvo al borde de la muerte, pero ahora entendía que Dios permitió esta experiencia en su vida para quitar de él toda confianza humana y él aprendiera a depender única y exclusivamente de Dios. Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Claro, tal vez en algún momento de su ministerio el apóstol Pablo se consideraba que él era imprescindible para la obra del Señor, que nadie como él podría proclamar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y por eso Dios tuvo que trabajar con su ego, para mostrarle que nadie, ojo, nadie debe considerarse imprescindible en la obra del Señor. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Una vez un hermano me dijo de manera de broma, si Antonio te vas del centro bíblico se viene abajo, se acabó. Estás loco tú, ¿no?
¿Qué estás diciendo? La obra es del Señor. Y Él va a levantar, como lo ha hecho hasta ahora, a hermanos para dirigir su iglesia, para sostener la iglesia. Ahora, por eso es que el apóstol Pablo les cuenta cómo en medio de esta triste situación, él se abandonó totalmente en las manos de Dios y aprendió a partir de aquel momento a confiar en aquel que tiene el poder para levantar aún a los muertos. Y esto lo experimentó también Abraham. Abraham fue probado de una manera, como sabemos, increíble. Sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Cómo, Dios? Después de todo lo que nos ha costado a Sara y a mí, que lo sacrifique. Sacrifícame a tu hijo Isaac. Abraham obedeció. Por eso está en Hebreos 11, en los héroes de la fe. Y el autor de Hebreos 11:19 dice que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantarle a su hijo de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Tremendo lo que puede hacer nuestra fe en Dios, ¿no? El versículo 10, aquí el apóstol Pablo, miren lo que dice el versículo 10. El cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aquí el apóstol manifiesta de manera categórica que aún cuando se haya perdido toda esperanza, cuando las fuerzas humanas no alcancen para superar tan grande prueba que estamos pasando, Dios se glorificará y nos ayudará a salir airosos de la batalla. Y ojo, esto no quiere decir que siempre se va a hacer de acuerdo a mi voluntad. Si no, Dios lo hubiese librado a Cristo de la cruz. ¿Me dejo entender? O sea, cuando oramos debemos decir, pero que no se haga mi voluntad, sino y a veces la voluntad de Dios, como fue con el apóstol Pablo cuando oró por su aguijón en la carne, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no juguemos a ser Dios. A mí me sorprende cuando a veces nosotros, no te preocupes, tu familiar se va a sanar, tu familiar se va a curar, Dios le va a levantar de la enfermedad. Le prometemos lo que la Biblia no promete. Dios es soberano, Él es el único que tiene control de todas las cosas, nosotros no. Entonces, yo les pregunto, ¿tenemos nosotros esa misma confianza en Dios? ¿Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Hemos tenido esas experiencias consoladoras de parte de nuestro Dios? ¿Por qué no las compartimos con nuestros hermanos? ¿Por qué nos quedamos callados? Yo estoy seguro que en más de uno, por no decir en todos, Dios ha hecho un milagro en su vida. Dios les ha ayudado a salir de alguna prueba, de alguna dificultad, de alguna aflicción. Claro, tal vez piensan que no fue Dios. Fui yo, mi dinero, no sé, o el médico. No, hermanos, Dios fue el que estuvo allí, obrando en ese milagro. Dicen, no sé si me equivoco, Willy, pero dicen que la mayoría de médicos aceptan los milagros de Dios. Ellos lo ven diariamente en ejercicio de su profesión. No podemos explicar qué ha pasado acá, científicamente. Tengo muchas experiencias para contarles en base a eso, ¿no? Pero por el tiempo, permítanme terminar. Dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A veces cuando leemos por primera vez un poco que no entendemos, ¿no? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Sencillo. Pablo anima a los creyentes como miembros los unos de los otros a interceder por medio de la oración ante Dios por cada uno de sus hermanos que están pasando por pruebas y aflicciones. Debemos sentir sus luchas como nuestras, sus dolores como nuestros. No podemos permitirnos el lujo de estar al margen de nuestros hermanos que están sufriendo.
Debemos interceder por ellos confiando en el poder de nuestras oraciones. Como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo curioso, ¿no? Justo cuando empezaba a preparar esta prédica, ¿puedes poner la última imagen? No soy yo, ¿no? Es un poco más flaco. Yo estoy un poco más. Cuando empezaba a preparar este mensaje, bueno, la verdad es que ayudé a una persona que le doné un frigidero, a cargar el frigidero hasta su casa, y eso me produjo un dolor en la columna. Entonces, la insistencia de mi esposa, que me ama mucho, y Dios le ha puesto ahí, ¿no? Como mujer sabia, me insistió en que vaya a una doctora, a una neuróloga, para que vea mi columna. Y ya, entonces ya el dolor era fuerte, ¿no? Era fuerte el dolor que sentía, me quemaba, y yo solamente no era la columna, sino hasta la planta de los pies sentía, ¿no? Todo el dolor. Y ya fui, ¿no? A esta doctora y me hizo los exámenes, todo, y me dijo, bueno, señor, usted tiene 3 hernias y tiene artrosis. Y wow, ¿qué? Un momentito, ¿cómo se come eso, no? 3 hernias y artrosis. Y comencé a investigar en la computadora y todas las secuelas que puede traer la artrosis. Yo soy joven, todavía fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, si no nos cuidamos, podemos terminar postrados. Los que han sufrido, ¿no? De la dolor de espalda saben, ¿no? Y claro, mi esposa estaba investigando más y me decía, toma esto, y eso le agradezco al Señor, ¿no? Y el consuelo en ella, tómate juguito con chía, come sano, y esto, ¿no? Y le agradezco a Dios, ¿no? Por el amor, por el consuelo de mi esposa. Pero claro, un día a las 3:30 de la madrugada me desperté con un dolor tremendo, ¿no? En la espalda. ¿Qué pasa, Señor? Empezó ya el que tengo que estar postrado y el domingo tengo que predicar, Señor. Me puse a orar y el Señor trajo a mi mente ese versículo tan hermoso que dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Gracias, Dios. Se acabó. Ya, entonces ya conversé con Willy, conversé con Betty, mira qué puedo hacer, ya me dieron la idea, pero me vino una paz de saber que mi vida, mi salud, todo estaba en las manos de Dios. No tengo por qué preocuparme más allá de eso. Y de verdad eso es algo que solo Dios puede darnos, esa paz, como hemos cantado, ¿no? Que podemos tener paz en medio de la tormenta. Entonces, hermanos, hemos visto que podemos consolar a nuestros hermanos ayudándoles a comprender, ¿sí?, que nosotros somos consolados por Dios para consolar a nuestros hermanos, ayudándoles a comprender que nuestras pruebas, nuestras aflicciones son para bendición, aunque a veces no los entendamos. Y por último, ayudándoles por medio de nuestras experiencias, ¿sí?, a confiar en ese Dios que es todopoderoso, que tiene el poder aún para levantarnos de la muerte. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé, como les dije al comienzo, cuál es la prueba que tú estás pasando. Sí, yo no sé qué circunstancias estás atravesando. Si conoces a alguien que está pasando por alguna prueba. Pero yo es lo que sí estoy seguro es que el Señor nos ha capacitado para que podamos consolar a nuestros hermanos. Yo les desafío como iglesia. A veces estamos cada uno muy aislados, ¿no? Cada uno como llanero solitario, peleando, luchando nuestras batallas solos. Dios no quiere. Miren la grande multitud de hermanos que tenemos para que nos consuelen, nos animen. No estamos solos, pero abramos nuestros labios. Seamos intencionales de buscar a los hermanos que están sufriendo para consolarnos. Yo no les estoy diciendo que vayan para que les den plata o para que no sé qué. Es para consolarnos, es gratis. Salvo que alguien cobre por el consuelo. Eso sí es un pecado. Que alguien, ¿no? O sea, lo que Dios ha hecho con nosotros gratis, yo lo venda. Yo me voy a ir a los hospitales mañana y a cobrar por cada consolación. Me vuelvo millonario. Esa no es la idea. Vamos a orar.
Oh Dios, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Gracias por medio de esta hermosa carta que tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir a la iglesia de Corinto, porque nos enseña tremendas lecciones, Señor, para nuestra vida. Hay a nuestro lado muchísima gente, Señor, que está sufriendo, atribulados, cargados con muchos problemas. Algunos pensando quitarse la vida o no saben qué hacer, a dónde ir. Y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos. Tenemos el privilegio de conocerte a ti, Dios. Un Dios que ha traído lo más valioso en nuestras vidas, como es la salvación, que no la merecemos. Y nos has dejado ahora a nosotros la tarea de consolar a nuestros hermanos. Perdónanos Dios, si muchas veces estamos viviendo de manera tan egoísta, pensando solamente en nosotros, en nuestros problemas, y nos olvidamos de nuestro prójimo, de nuestro hermano que está sufriendo, que necesita una palabra de consuelo, de ánimo. Por eso yo te pido, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, que seamos tus instrumentos, Señor. Aquellas personas, que nuestros hermanos puedan confiar en nosotros, sus problemas, sus cargas, y nosotros tengamos esa sabiduría también para consolarnos, Señor, de la manera que tú nos has consolado. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento.